estáis allí los hermanos, Mateo 1, 18 en adelante. Mateo 1, 18. Leo la palabra a la gloria de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Padre, te damos gracias en esta bendita hora por tu infinito amor y misericordia. Te rogamos que tú nos hables en esta mañana por tu Espíritu, Señor. Nos pongas en orden cómo fue cronológicamente y cómo sucedió todo, Padre. Y habla a nuestro corazón en esta mañana, Dios mío, para sacar todo aquello que no está correcto, Dios mío, en nuestro espíritu. Te damos gracias y en ti esperamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo creo que ustedes lo sabéis, pero vamos en esta mañana a hacer una pequeña cronología de cómo fue el nacimiento de Jesús en carne. Porque hay mucho mito infiltrado en la mente de muchos hermanos en la fe, que todo ha venido a través del catolicismo romano, ustedes lo sabéis, pero que la iglesia reformada protestante ha también absorbido mucho de eso. Ustedes sabéis que en estas fechas pues son muchos hermanos en la fe, incluso muchas iglesias que celebran la Navidad en un orden como si Jesucristo volviese a nacer, que eso no tiene sentido. Ponen belenes, adornan las iglesias con árboles de Navidad y con cadenetas de colores. Bueno, ya ustedes sabéis todo eso, como se hace también tradicionalmente en el mundo. Y todo eso, bueno, que cada uno lo haga conforme a su conciencia, pero no es orden ni mandato del Espíritu Santo. La iglesia no tiene absolutamente nada que ver con esto, ¿de acuerdo? Yo con el favor de Dios voy a dar un repaso a la cronología de cómo sucedió todo, ¿vale? Pero que ustedes tengan que aclarar una cosa. El mandamiento de celebrar lo que tradicionalmente por cultura se le llama la Navidad, no lo tenemos de parte del Señor. Tenemos otro mandamiento de celebrar y es la muerte y resurrección de Jesucristo cada vez que partamos el pan y tomamos el vino. Jesucristo dijo, haced esto en memoria mía. Ahí sí. Dijo, y todas las veces que lo hagáis, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿De acuerdo? Está claro que el nacimiento de Cristo es una realidad. Evidentemente Dios se introdujo en esta escena nuestra, ¿vale? Del vientre de María, como hemos visto y vamos a ver, pero era por un propósito y era de llegar a la cruz. Amén. Entonces, en ese relato que nosotros hemos visto de Mateo 1, del 18 al 23, yo quiero que ustedes sepáis que José y María estaban desposados. ¿Sabéis qué es lo que es desposado en el pueblo judío? Los desposorios. Los desposorios cuando se celebraban en el pueblo judío era una especie a lo que nosotros, más o menos, ¿vale? Es un referente a lo que nosotros conocemos hoy en el pueblo gitano como el pedimento, pero tampoco es literalmente así. Pero se hacía una ceremonia con el sacerdote y la sinagoga y todo oficialmente, donde venía el muchacho con el padre de él y pedía a la chica al padre de ella. Y entonces ahí se desposaban. Había como una especie de ceremonia donde se reconocía que había un acuerdo ya entre ellos, ¿vale? Y todo el pueblo sabía que el muchacho había pedido a la muchacha y todo el pueblo sabía que eso ya estaba ya pedido y que eso iba a ser así, pero
no era en sí la boda, pero a los ojos del pueblo judío, como ustedes vayan a ver ahí, eran reconocidos como marido y mujer, aunque todavía la boda no se había celebrado. Entonces, en esa movida de habiendo estado ellos dos desposados, en esa movida es cuando empieza este versículo 18. Están desposados, que a los ojos del pueblo ya son marido y mujer. Lo que falta es la ceremonia de boda y tiene que haber el acto conyugal de una sola carne. Todo se consuma, expedimento, boda y acto conyugal. Si no están las tres partes, no se reconoce legítimamente que hay matrimonio. Lo voy a repetir porque también en esto hay muchas dudas. Si un hombre y una mujer se casan delante de cualquier magistrado, pero nunca llega a haber cópula, Dios no registra una sola carne. Una sola carne es una sola carne en el plano físico y está también, claro, tiene que ser en el plano moral y espiritual, ¿vale? Estaban en esa movida desposados y ¿qué ocurre? Que aparece María encinta. Aleluya. Y como aparece María encinta, José, que no estaba pensando en la movida ni tiene él en su mente de que Dios está empezando a obrar la promesa hecha de siglos a los profetas y al pueblo y a los patriarcas, José, ¿qué es lo que hace? Pues José cree que María le ha sido infiel. Lo que pasa es que dice la Biblia que como era un hombre justo, quiso dejarla secretamente, para que ella no sufriera la injuria y lo que se le venía encima a las mujeres en Israel cuando de una forma pública eran declaradas adúlteras. Porque José sabía que si lo hacía públicamente a María la iban a lapidar. ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos nosotros leído hoy. Entonces, como a María la iban a lapidar, José dice la Biblia que quiso dejarla ¿cómo? Secretamente. En este caso, Dios dejó un recurso que había para este tipo de movidas, donde se quería el hombre depender de la mujer, tenía que aportar unas legalidades de indecencia. Si ustedes conocen, tienen que ir al libro de Levítico y Deuteronomio y estudiarlo. Y entonces por eso fue por lo que Moisés le permitió lo que tan famoso se reconoce, el acta de repudio. Pero el acta de repudio era algo que guardaba a la mujer, la protegía para que no la lapidasen. ¿Entendéis? Lo que pasa es que siempre se ha hecho sin de una salvedad. Ya después queremos generalizarlo todo y todo el mundo queremos coger por ahí para hacer lo que corazón nos apetece sin estar verdaderamente en ese caso específico. Se supone que José le daría a ella entonces en ese momento el acta de repudio. Dice, pero, oye lo que dice, un ángel del Señor se le apareció en sueño. Aleluya. Alábalo si puede ahora. Para que tú veas que cuando nosotros tenemos dudas, claudicamos de un montón de cosas y porque somos humanos, siempre Dios nos va a dar una salida en medio de la prueba. Amén. Y los ángeles aparecen en sueños, ¿eh? Amén. Y le dijo el ángel del Señor a José, no temas, José, en recibir a María como esposa, porque lo que hay en su vientre ha sido engendrado por el Espíritu Santo. Entonces José es convencido por la obra del Espíritu a través de un ángel que le habla en sueños. Ahí lo dice. Y es más, el ángel le dice incluso el nombre que le tiene que poner al bebé cuando nazca. Le pondrás por nombre, dice, Jesús. Bueno, la traducción nuestra al español, ¿vale? Que viene del original, nos han transliterado el nombre, ¿vale? Porque ustedes saben que en el original es Joshua, ¿vale? Que significa Jehová trae salvación. Es el nombre que en este caso sería, al castellano nuestro no es ni siquiera Jesús. Jesús es una transliteración del griego, sería Josué, para que estéis más claros. Josué es el que trae salvación. Por eso Josué es un tipo de Cristo, porque fue el que conquistó la tierra de Canaán para el pueblo de Israel. Lo mismo que Cristo ha conquistado la Canaán celestial y la Jerusalén de arriba para la amada y esposa que tiene, que es la iglesia. Amén. Amén. Y dice la Biblia que le dice el nombre del niño, ¿vale? Interviene el ángel y le dice el nombre y todo lo que está ocurriendo.
y le dice el propósito que tiene Dios con todo esto es salvar a su pueblo de sus pecados. Cuando Dios trata contigo, oye, te dice qué está pasando y te dice el propósito por lo que Dios está pasando. Nosotros muchas veces nuestra vaga intención de tratar con Dios nos queremos conformar con que Dios nos pegue un sopleo en el flequillo, pero después andamos con un montón de dudas en el camino que son las que al final se nos oponen y no nos dejan ver con claridad, y ahí empieza nuestra debilidad. Cuando Dios trate contigo o tú quieras tratar con Él, Dios te va a dar una revelación tan concreta que tú, cuando sales de hablar con Dios o de entrevistarte con Él porque ha tenido un trato contigo, tú no tienes duda ninguna. Amén. Sabe Dios hacer las cosas. Amén. Y muchas veces decimos, no, si el Señor me ha dicho, si el Señor me ha revelado y Dios ha tratado conmigo, y cuando te veo en la esquina estás así. Aleluya. Como diciendo, pan de cojo. Y ahora yo pregunto desde aquí, ¿ha tratado Dios contigo? Puede ser, pero el trato tiene que permanecer ahí hasta que acabe el trato. Porque Dios no te da una pieza y te deja ahora diciendo, no, te trae revelación. Lo que pasa es que en el Evangelio, dice el apóstol Pablo, la justicia de Dios en este caso se revela por fe y para fe. Hay que seguir caminando para tener la certeza absoluta de que Dios está en el asunto. Cuando la movida es de fe bíblica, que está el Espíritu Santo, lo que te da es certeza plena. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, dice, y la convicción de lo que no se ve. José salió de allí nuevo. Porque José estaba más mosqueado que un pavo en Navidad. Un pavo en Navidad, dicen, gloria a Dios. Porque es normal. ¿Vale? Ahora, vamos un momentito, vamos a quedarnos en este pasaje, pero vamos un momentito a Isaías capítulo 7, versículo 14. Os voy a mostrar una cosa. Sí, porque el Evangelio de Mateo, cuando tú lees a Mateo, que le dicen el evangelista, pero Mateo no es evangelista, Mateo es apóstol. Mateo es apóstol. ¿Isaías qué? Isaías capítulo 7, versículo 14. Entonces Mateo, el Evangelio de Mateo, él se propone hablarle todo el tiempo a lo que es la nación judía. La nación judía conocía la profecía, entonces tú vas a ver todo el tiempo, el Evangelio de Mateo dice, como está escrito, como dijo el profeta, y como está escrito, le está corroborando al pueblo judío que el Mesías anunciado por tantos y tantos años era Cristo, era Jesús, ¿vale? ¿Qué le dice? Dice, como está escrito, claro, yo voy ahí a la escritura, ¿vale? Isaías 7:14, pero en aquí donde hemos leído, en Mateo 1:23, es donde Mateo lo recita. ¿Qué dice? Dice, para que se cumpla lo que está escrito por el profeta. Ahí dice Isaías 7:14, dice, porque una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Y qué es lo que es eso? Dice, esto es una señal. ¿Lo dice ahí en vuestro texto? ¿Qué dice Isaías 7:14? Señal. El Señor mismo nos dará señal. ¿Y qué más? Aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Eso que tú has leído ahora mismo, eso lo dijo el profeta Isaías 700 años antes que viniese Cristo. El pueblo se le olvidó las señales que Dios le dejó, para que cuando llegara el tiempo reconocieran al Mesías. Isaías le dijo 700 años antes, esto es una señal. Cuando pase esto, tenéis que saber que el Mesías está llegando. ¿Y cuál es la señal? Hombre, la señal es algo muy evidente. ¿Cuál es? Dice que una virgen concebirá. Naturalmente es una virgen imposible que conciba, porque en el momento que concibe, deja de ser virgen. ¿Entendéis, verdad? Deja de ser virgen. Porque ustedes sabéis que para probar la virginidad de una persona se estaba la señal del pañuelo. ¿Entendéis? María fue antes, durante y después de la concepción, mantuvo su virginidad porque no fue, ya me entendéis, no por hombre, sino fue por el Espíritu, y el Espíritu la invadió y la preñó. Eso es una señal.
El pueblo, como no está atento a las señales, ¿qué piensa? Que María ha fornicado. Y os voy a decir una cosa, en los días de hoy vamos a tener el mismo cuidado, porque puede ser que Dios esté obrando y haciendo cosas y nosotros pensemos que lo que está pasando es por causa de pecados de los hermanos o otras movidas porque no entendemos. Hay que frenar la lengua y orar antes de hablar. Amén. Dice Santiago, hay que ser tardo para hablar, ¿no? Vamos a orar primero, no vaya a ser que esté Dios en el asunto. Porque cuando uno está en el espíritu, normalmente hay dos cosas que suele controlar, que es muy difícil. Una es la lengua y otra es el estómago. Ahí es donde se empieza a crear la espiritualidad del hombre y la mujer de Dios. ¿Qué pasa? Que Dios le estaba dando la señal que Isaías le dijo 700 años antes y el pueblo no la vio. Una virgen había concebido. A José se le quedó claro el asunto y entonces él siguió para adelante. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que José obedece y recibe a María por esposa, versículo 24, despertando del sueño, y dice en el 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces le dice el ángel, lo que hay, ¿qué hace José? José se casa con ella. Ella está encinta, al parecer no se le nota mucho, ¿vale? Pero ya la recibe como esposa. Aquellos desposorios que se celebraron ahora se están cumpliendo. El varón judío cuando pedía a la Virgen muchacha en el pueblo y había la ceremonia de desposorio y ya quedaba todo amarrado con una ceremonia, él se iba ahora a casa de su padre a preparar casa para los dos. Y cuando se acababa de preparar la casa, se supone que ella se había mantenido en dignidad y en santidad esperando a su amado esposo que le había preparado casa. Y él venía sin avisar a recogerla a ella, y cuando venía sin avisar a recogerla a ella, se corría la boca, había llegado el esposo, entonces las vírgenes, amigas de la esposa, salían con lámpara, recibían al esposo y empezaba la ceremonia de las bodas. ¿Os suena eso a ustedes de algo? Amén. Pues eso es, el trasfondo de eso es judío y eso se celebraba en Israel. Claro, como él había estado trabajando y preparando lugar para... ¿Qué dijo Cristo? Me voy. ¿A qué? Dice, os voy a preparar lugar. ¿Por qué? Porque en la casa de mi padre muchas moradas hay. Ah, pero que tú vas a casa de tu padre, sí, ¿a qué? A preparar lugar a la esposa. ¿Cuándo viene? En el día y la hora que no están avisados, nos ha dejado unas señales, pero en ese día él aparece. La señal de aquel tiempo para saber que ella se había mantenido en santidad y virginidad era el pañuelo. ¿Y cuál es la señal ahora? Es el espíritu que tiene que estar encendido y alumbrando y dando testimonio cuando Jesús venga y diga, esta se han mantenido creyéndote a ti hasta el final. José vino y la recibió como esposa y se la llevó a casa de su padre a vivir. Y dice en el versículo 25, pero no la conoció hasta que, se fue con ella y tradicionalmente los judíos saben que ahí tiene que celebrarse, pero tuvo que respetar lo que el ángel le dijo. Y entonces cuando él conoció, el término conocerse, ¿sabéis qué es lo que es, no? Es intimar. Si te vas al Génesis dice, y conoció Adán a Eva su mujer y le dio a luz un varón y le puso por nombre Abel, Caín. Conocer viene del griego ginosko, ¿vale? Que significa intimar. ¿Me vais siguiendo, no? Amén. Gloria a Dios. Ustedes saben que ese término ginosko, que es conocerse, ¿me está escuchando, no? Es el mismo que aparece en Mateo 25 cuando viene el esposo y estaban las 10 vírgenes, unas que eran sensatas y otras insensatas, y las sensatas entran con él a las bodas, después las otras que se han estado preparando tarde se dan cuenta que ha llegado el esposo y tocan a la puerta, dice, señores, déjanos entrar, y dice que se oye la voz del esposo y dice, nunca os conocí, dice. Ese conocí ahí, también el griego original dice ginosko, lo mismo que aparece aquí en Mateo 1.25 para conocer con María. ¿Me vais siguiendo, verdad? La iglesia que intima con Dios. Amén.
Porque si no dice, no te conozco. Aunque hayamos estado en el altar, tú y yo no hemos intimado. No hemos tenido relación en el espíritu. Esto no es cuestión de religiosidad, esto es cuestión de intimidad. Dios nos ha regalado una nueva creación, una nueva identidad, una nueva forma de movernos, de pensar, de comportarnos. Nos ha dado un reino, nos ha dado una casa, nos ha dado una paternidad, nos ha dado una adopción. Y muchos todavía no saben ni quién son en Cristo. Por falta de conocer a Cristo, no se conocen a sí mismos en el reino. ¿De acuerdo? Vamos a abrir la Biblia ahora y vamos a ver en sí el momento del nacimiento en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Lucas 2, versículo del 1 al 20. Esto fue la movida preliminar al nacimiento. Ahora vamos a ver en el momento del parto. Lucas capítulo 2, versículo 1. Estoy dejándome muchas cosas atrás porque para esto habría falta un estudio largo y ancho. Fíjense una cosa. Antes de esto, que no lo he anunciado, no lo hemos leído. El ángel Gabriel trata con María. Ustedes saben que lo dice ahí. Y le dice, el Espíritu del Altísimo vendrá sobre ti y te engendrará. Y dice, y vas a tener, y ella dice, ¿y cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Y él le explica, le dice, es que vendrá el Espíritu del Altísimo sobre ti y te cubrirá. Y ahí vas a engendrar. Le está haciendo una proposición y ella dice, amén, hágase en mí conforme a la voluntad de Dios. Ustedes saben, María, que se cree que era una muchachita. María, los judíos en aquel tiempo, entre 14 máximo tiempo, 17 años estaban casados. No como ahora. O sea, porque el diseño de Dios es así, hermano. Ahora no, ahora te ves tú a las parejas con los matrimonios, con los bebés recién nacidos, tú no sabes si son los padres o los abuelos, porque tienen ya el pelo blanquito y muchos de ellos ya ni tienen pelo. Y se resulta que son los padres, porque estamos en otro tiempo, ¿de acuerdo? Pero el diseño de Dios es ese. Cuando ella le dice, hágase en mí conforme a tu voluntad, ella le está diciendo en código y en otras palabras al Señor, si tengo que pasar por adúltera, por servirte a ti, y para que se dé tu plan, que tú traigas al Mesías a la tierra, entonces aquí estoy. Y muchas veces nosotros, cuando nuestro testimonio se va a manchar, o la reputación nuestra cae por tierra por diferentes motivos, ya sea porque hayamos cometido algo, o ya sea porque nos difamen y nos levanten una calumnia, o se nos forme una zapatista, nos turbamos y estamos todo el tiempo queriendo lavar nuestro testimonio. ¿Qué sabes tú si Dios está en el asunto? Porque José recibió a María, pero la voz se corrió y en el pueblo siempre se quedó ese runruneo de que María estaba encinta cuando ya se casó con José. Porque en una de las conversaciones que Jesús tiene con los fariseos, que ya Jesús es hombre y está ejerciendo su ministerio, y él está hablándole a ellos de su padre que es Dios, él le dice a los fariseos a Jesús, dice, nosotros un padre sabemos que tenemos y no somos hijos de fornicación, le dicen a Jesús. ¿Por qué? Porque ese runruneo siempre se quedó. Y María siempre cargó con esa etiqueta. Y nosotros muchas veces, por honrar a Dios, no somos capaces de cargar con eso. O con lo que Dios te mande. Amén. Y hay que plantarse y decir, Señor, hágase en mí conforme a tu voluntad. Amén. Pero con conocimiento de causa. Porque si se las has dicho y después vienen las cosas, aunque a ti no te cuadren, Dios está en el asunto. ¿Que no te gusta? Claro. ¿Y a quién le va a gustar? Lleva una camiseta de ese color. ¿Entendéis, verdad? Amén. Lucas capítulo 2. Versículo del 1 al 20. Dice, aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado.
Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había para ellos lugar en el mesón. Vamos a parar un momentito ahí. ¿Cómo Dios lleva a cabo la profecía? Porque ellos, cuando se juntaron como matrimonio, se fueron a vivir a Nazaret, de donde era María y José, y allí se hicieron casar. Pero legítimamente José pertenecía, por causa de la familia y el linaje pertenecía a Belén. Y Dios usa un edicto que trae un gobernador romano, que cada uno tiene que coger ahora, y a donde pertenezca, digamos, su raíz, donde esté el lugar de empadronamiento original, tenía que ir allí a empadronarse. Y Dios usa toda esa movida, un edicto de un gobernador romano, para que se cumpla lo que estaba escrito en el profeta Miqueas, que el Salvador del mundo y el Mesías de Israel tenía que nacer en una ciudad pequeñita de Judea llamada Belén. Entonces ya su mujer está encinta, él la coge, se la lleva, porque ahora ustedes ven que el mapa de Israel es así alargado, arriba está Galilea y abajo está Judea, donde estaba Belén. Pero si en vez de alargado lo ponemos así, ¿vale? Galilea está, que es una zona marítima, está baja en cuanto a niveles, y Jerusalén está en alto. Por eso dice que subió de Galilea a Judea, porque fueron a Belén para ser empadronados. Y en los días de aquel censo que estaba todo el mundo en aquella, dice, se puso María de parto, dice, y dio a luz. Y acostó, y dice, y acostó al niño, lo puso en un pesebre y lo lió en pañales. Ya nació Jesús. ¿A dónde están los tres reyes allí? Yo no he visto ninguno. ¿Dónde están los reyes? Ya ha nacido Jesús. Jesús nace, oye esto, Jesús nace y los únicos testigos es José, María, y bueno, vamos a darle una oportunidad a la mula y el buey. Vamos a homologar a la mula y el buey. Pero que ya allí en el momento de su alumbramiento no estaba ni Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar, ni estaban ni siquiera los pastores. Vamos a seguir leyendo. Versículo 8. Y dice, y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre un rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor. Mira, los ángeles de Dios en toda la movida. Ya la gente no cree ni en la luz eléctrica. Contrimar los ángeles. Bueno, la luz eléctrica sí creemos cuando viene la factura. Dice, y he aquí que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó. Les rodeó de resplandor y les tuvieron gran temor. Y dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque hoy, no temáis, dice, porque aquí que os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es el niño Jesús. Aleluya. No. Le está dando ya la revelación del título que trae ese bebé. Es Cristo el Señor. Amén. Eso es para la iglesia. La iglesia no se puede identificar con el niño Jesús. Incluso desde su nacimiento, Él es Cristo el Señor. Amén. Y ahí simplemente hubo unos privilegiados que lo vieron a Él prácticamente con horas en el mundo. Fueron los pastores. Gente sencilla, rústica y humilde que se ganaba la vida cuidando ovejas. Esos son los que Dios quiso que vieran a la manifestación suya en carne cuando vino a este mundo, los pastores. Ni siquiera estaban ahí los sabios de Oriente que vienen luego, ahora lo vamos a ver. Estaban simplemente gente del pueblo de Israel, evidentemente, que conocían la profecía porque dice, han nacido la ciudad de David, y con revelación de ángeles de por medio. Y dice que estaban velando las vigilias de la noche cuidando de las ovejas. En Israel, que más o menos en cuanto a las estaciones alinean con nosotros, con Europa, ¿vale? En Israel,
El invierno llega más o menos al mismo tiempo que aquí. Y cuando llega ya final de septiembre, octubre, ya para entrar en noviembre, los pastores ya no velan las vigilias de la noche con las ovejas, las llevan al redil y las guardan. Jesús no nació en diciembre. Se cree por el nacimiento de Juan el Bautista que sí hay fecha, porque su padre Zacarías era sacerdote levita y pertenecía, en cuanto a los turnos del sacerdocio, él pertenecía al linaje de Abdías. Entonces se cree, por toda esa cuenta que se puede hacer, los turnos que celebraban, se cree que como Jesús nació exactamente 6 meses después que Juan el Bautista vino a nacer sobre abril por ahí, se cree que Jesús nació finales de septiembre, octubre, que es cuando se celebra en Israel la fiesta de los tabernáculos. Esa es la forma de sacar la fecha. Pero tampoco pasa nada porque a nosotros eso ni nos va ni nos viene, para que más o menos entendamos eso, pero ni siquiera fue en diciembre, ¿vale? La fecha del 25 de diciembre se introduce en el cristianismo católico romano. Nunca practicaron esto los apóstoles del primer siglo, ni adoraron a María, ni la vieron como la madre diosa. María siempre fue la madre del maestro, la madre de Jesús. Esto se ingresó a la tradición en el siglo V. En el siglo V, año 500 y pico, que empezaron por primera vez a celebrar esto. Porque lo introdujeron, ¿vale? Los romanos cuando hubo la fusión, que ustedes ya lo sabéis, y esto tiene que ver con las festividades de invierno que celebraban los romanos, que se llamaban la Saturnalia. Ellos adoraban al dios Sol y a Saturno y a cuanto dioses tenían los romanos. Y ahí es donde vienen los colgar bolas en los árboles, y viene la borrachera, y viene la embriaguez, y viene el intercambio de regalos. Todo eso tiene que ver con la adoración al dios Saturno. Y había un día específico en su fecha, que era el 25 de diciembre, que ellos celebraban el nacimiento de Tamuz, que es una leyenda, un mito que se tradujo hace muchos años, que dicen que fue el niño de Nimrod. Oye esto, ¿os acordáis de Nimrod, aquel que edificó la ciudad y el que quería levantar Babilonia y todo aquello? Nimrod, por su esposa Semiramis, después de Tamuz, después de Nimrod muerto, ella dice que el espíritu de Nimrod vino y la cubrió y nació Tamuz. No, mire usted, eso yo no me lo creo. Lo de María sí me lo creo. Pero lo de Semiramis y lo de Tamuz no me lo creo. Pero hubo siempre esa fecha que se vino transliterando conforme a las culturas paganas, y era el 25 de diciembre. Fum. ¿Entendéis de dónde viene todo esto? Por eso yo digo, a nosotros esto en verdad ni nos va ni nos viene. Nos acomodamos a la cultura, a la tradición, por si de alguna forma podemos testificar de Cristo. Porque ya, bueno, hermano, estamos en unos tiempos de tanta incredulidad, de tanto ateísmo, que ya ni la gente católico romana por tradición celebra que el día de anoche o hoy celebra que Jesús nació. Tampoco ya. Para que me entendáis. Ya no se celebra ni eso. El mundo no puede celebrar a Cristo porque no lo conoce, pero ya ni siquiera eso. Porque estamos en los días finales y postreros. El mundo tiene ya la mente y el corazón en otras cosas. Amén. Amén. Os ha nacido Cristo el Señor. Versículo 12 dice, y esto servirá de señal. Mira la señal que le da a ellos. Dice, hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Dice, repentinamente, oye esto, dice, apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho, lo que se les había dicho del niño, y todos los que le oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Aleluya. Gloria a Dios. Los pastores velaban las vigilias en Israel y ya os lo digo, fue en octubre.
Juan el Bautista nació aproximadamente a finales de marzo y Jesús a finales de octubre. Y por los turnos de los levitas por donde sacamos la fecha en la que Jesús nació. El anuncio fue a pastores y se les dijo eso. Cristo el Señor, y además hubo un mandato y es de adorar a Jesús. Dios se manifestó en carne en la persona de Jesús en ese día. Y Dios dictaminó por orden de ángeles que le adorasen. Pero ¿quién le adoraron? Gente sencilla, gente humilde, gente que tiene el corazón dispuesto. Cuando no hay nobleza ni sencillez en el corazón, no puede haber adoración. Habrá otra cosa, pero no es adoración lo que hay. ¿Y la señal cuál fue? Que llegaron y vieron al bebé envuelto en un pesebre. El pesebre es donde se metía la comida de los animales. Y allí metieron a Jesús. Dice, y no hubo para ellos lugar en el mesón. Venían buscando una posada, un albergue, y llegaron al mesón y le dijeron, está lleno. Y Jesús nació en un establo. Eso nos dice mucho a nosotros. Porque nosotros rápidamente cuando perdemos las comodidades, nos turbamos. Y nos descuadramos. Pero como el propósito de Dios se esté dando, hay que abrir brecha como quiera que sea, y si te tiene que quedar sin comodidades, te queda. Y si tiene que correr la carrera, aunque sea en un patinete, la corre. Porque está el propósito de Dios envuelto. Muchas veces, al no entender que el propósito de Dios está envuelto, nos detenemos y empezamos a quejarnos y a murmurar. Todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. El propósito de Dios en ese momento era que el Hijo de Dios viniese a esta tierra. Y José estaba en el asunto porque un ángel trató con él y María también. Y dice, ¿qué pasa? ¿Que no hay lugar en el mesón? No, dice, pues aquí mismo nos metemos. Porque estaban viendo ¿qué? El propósito. Cuando tú dejas de mirar el propósito, entonces que todas las cosas que Dios está dando pierden el sentido. Pero si no le pierdes la mirada al propósito y no pierdes el norte, entonces todas las cosas se encajan en un lugar. Y uno se hace modesto, se hace sencillo, se hace humilde y le hace lugar a todo lo que te tenga que venir para que el propósito de Dios siga avanzando. ¿Estamos entendiendo? En un pesebre, hermano, el Hijo de Dios. Se le echa, después de levantar a Jesús del pesebre, pusieron otra vez por allí el pasto, vino el buey y empezó a comer. No nos podemos refinar tanto. Lucas capítulo 2, versículo 21. Y cumplido ya Jesús ha nacido, ya han venido los pastores, le han adorado y se quedan de momento en Belén. ¿Me estáis escuchando? Se quedan en Belén. Y Jesús ha nacido y le han adorado ¿quién nada más? Los pastores. Y dice ahí ahora, cumplidos los 8 días, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que hubiese concebido. Y cuando fueron cumplidos los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Jerusalén, o sea, Belén estaba cerca de Jerusalén. Por eso se quedaron allí, para presentarle al Señor. Dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Jesús es presentado en el templo al 8º día, todavía no han aparecido los magos, y ya Jesús tiene 8 días en la escena de la vida, y lo están llevando conforme al rito de Moisés. Ahora tenían que circuncidar, lo que era la señal del pacto entre Dios y Abraham, y Moisés la tenía establecida. ¿Por qué Jesús fue circuncidado? Porque Jesús nació bajo la ley. Y bajo la ley, todo varón que abriese la matriz de su madre tenía que ser circuncidado. Número 1. Número 2. Según Levíticos 12:4, María tuvo que esperar lo que se le reconoce como la cuarentena. 7 días y después 33 hasta que el cuerpo se purifica de toda esa sangre.
¿Qué le decimos nosotros ahora a los concilios vaticanos donde han declarado a María virgen, siempre virgen, durante, el presente y después del parto y y María siempre, siempre, siempre virgen? No. María se mantuvo virgen en la concepción, pero en el parto perdió la virginidad. ¿Por qué? Porque María fue a llevar a su hijo conforme a lo que Moisés dictó, y Moisés dijo: todo varón que abriese, que rompiese el velo de la matriz. Jesús nació por ahí. Y vino como cualquier niño viene a esta tierra. Entonces María, en ese momento del parto, ya no era virgen. ¿Entendéis? Y María no estaba haciendo un simulacro. María fue a ofrecer. Y además María tuvo los días de la purificación. No es la purísima. No podemos coger la palabra de Dios, filtrarla por nuestra mente. Dice, como Jesús es puro, María entonces tendría que ser pura también. No, porque como sigas ese linaje te vas a encajar en Adán. Porque María es hija de Adán. Y en Adán todos somos constituidos pecadores. Porque en María, oye esto, es donde Jesús adopta la naturaleza caída de todos nosotros. Porque dice la Biblia que tenía que ser en todo igualitos a sus hermanos. Por eso dice la Biblia que participó de carne y de sangre. Y se metió en un cuerpo de semejanza de pecado a causa del pecado. ¿Dónde Jesús adopta esa semejanza? En María. Que Dios la bendiga, María. No ha habido, no hay, creo que no habrá otra mujer como María. La Escritura lo dice. ¿Vale? Pero no podemos irnos más allá tampoco de lo que la Escritura no dice. ¿Vamos? Y los sabios de Oriente, que eran unos astrónomos que estudiaban las estrellas, aún no habían aparecido. Mateo capítulo 2, versículo 1. Vámonos otra vez a Mateo, que el tiempo avanza y ya vamos a rematar ahí. Mateo 2. Esto, cuando estudiemos la Biblia en cualquier tema, hay que estudiar siempre, si es un caso histórico como este, hay que estudiar la armonía. Unos evangelios te dicen una cosa, otros te dicen la otra, tú te das cuenta que estos eventos hay que irlos encajando, porque lo que no dice uno te lo dice otro, entonces tienes que ir, ¿vale? Y ahora vamos a ir al capítulo 2 de Mateo, el versículo 1, porque dice la Biblia ahí: estamos en Jerusalén, estamos en el 8º día de Jesús, y ahora José se queda a vivir con María en Belén. ¿Vale? Y dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Pero no era gente que se dedicaba a hacer magia, que a nosotros esa palabra nos confunde. Su verso original viene eran unos sabios, era gente capacitada porque estudiaba el comportamiento de las constelaciones, eran astrónomos, ¿vale? Y astrólogos, y eran gente que venía de lo que se le conoce como Babilonia, donde el pueblo de Israel estuvo cautivo 70 años. Y allí, que ahora os lo voy a decir, es donde recibió el profeta Daniel el trato que Dios iba a tener con su pueblo durante 70 semanas de años, por la revelación que el mismo Gabriel le reveló también al profeta Daniel 700 años antes o 500 años antes que viniese Cristo. Tú imagínate tú la movida de Dios. Y fue Gabriel el que trató con Daniel, el mismo Gabriel que trata con María. Estos hombres están en Babilonia. ¿Y qué es lo que sucede? Ven una estrella que aparece. Y se dan a la tarea de ¿qué? Era gente pudiente también, cargan sus camellos, toda su historia, y se dan a la tarea de seguir la estrella. Bueno, ¿y por qué? Daniel en Babilonia dejó escrito y dejó constatado el trato que Dios iba a tener con el pueblo, y ellos sabían lo que Daniel recibió de parte del ángel Gabriel. ¿Qué es lo que le dijo? Le dijo, después, voy rápido porque quiero acabar, Daniel 9:25, Gabriel le dice, después de que se dicte la orden de que se reedifique la casa en Jerusalén, que solo hizo el rey Ciro, tienen que pasar 7 semanas y 62 semanas. Y se le dará muerte al Mesías. 7 semanas y 62 semanas son 69, ¿vale?
que multiplicado por 9 daban 470 y pico de años. Eso fue literalmente así, clavado. Y ellos sabían que por el año 450, por ahí aproximadamente, después de que se dio la orden de Ciro, que eso fue algún decreto que estaba con fecha y registrado, tenía que aparecer una señal en los cielos porque Daniel lo había enseñado a los astrólogos y a los sátrapas y a toda aquella gente con las que trataba él cuando estaba en Babilonia. Y efectivamente, cuando llegó el tiempo, ellos vieron la señal de la estrella. Cuando ven ellos la estrella, fue la noche en la que los pastores le adoraron. La que los pastores estuvieron allí, ellos no estaban. Ellos estaban en su tierra y es cuando ven la estrella. Entonces se preparan y se dan a la tarea de ir a la tierra de Judea a pie. Que es donde estamos ahora en la escritura. Y ellos entonces que vienen. Ellos vienen entonces a la tierra de Judea. Dice que eran días del rey Herodes. Y dice que le preguntan, porque van directamente a tratar con Herodes. Ellos piensan que Israel está alineado con la profecía, que Israel está todo el mundo allí, las cámaras, que han llamado a los periodistas, que han llamado a todo el mundo, porque como Daniel fue un gran profeta en Babilonia y creían que iban a tener la profecía súper revisada y iban a tener los tiempos de las señales, que una virgen daría luz, ya, ellos están metidos en todo eso, porque imagínate, hace más efecto la profecía de un profeta fuera de su casa y de su tierra que en su misma tierra. ¿Ustedes están cogiendo onda? Y ellos creen que está todo el mundo al tanto de lo que pasa. Entonces llega y dice, vamos, el mandatario que es rey Herodes. Y van del tirón ahí creyendo que Herodes está metido en la movida y todo eso. Y dice que le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y ellos ni idea saben de que Palestina está subyugada por romanos, que allí los profetas no están dando la palabra y que los gobernantes del pueblo religiosamente están alineados con Roma y con Pilato. Y nadie está promoviendo la profecía, ni las señales, ni el tiempo. Entonces dice Herodes, ¿cómo? ¿Un rey? ¿Aquí? Aquí no hay otro rey más que yo. Y ellos dicen, bueno. Entonces Herodes dice, ¿para esto qué es lo que es? Yo estoy aquí. Entonces, como Herodes sabía que la gente que trataba con él conocía la profecía, entonces los pone a todos a trabajar. Y dice, y convocado, versículo 4, a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, le preguntó, ¿dónde ha de nacer el Cristo? Y dice que le responden, y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, oye esto, la maldad, oye la maldad, se lo lleva en secreto y dice que indaga de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Jesús ha nacido, está viviendo en Belén, ha sido presentado, la han adorado los pastores y no se ha enterado nadie más. Solamente ellos y estos hombres en Babilonia que han visto una estrella. Se acabó. Un pequeño remanente. Dios sigue trabajando de la misma manera. Y es posible que Dios haya mostrado cosas, haya hecho cosas, tenga cosas entre manos. Y dentro de todo el pueblo de Dios, los que tienen lo que es la patente real de cómo va la obra de Dios en su línea correcta, son unos cuantos. Y dice que cuando Herodes se enteró que iba a ser un rey, dice que se turbó él, dice, y toda Jerusalén con él. Porque eso es lo que sucede cuando estamos en la carne. Cuando nos turbamos nosotros y no entendemos, turbamos a todo el que tenemos al lado. Mas, sin embargo, el Espíritu de Dios ha ido por la línea 2 y sigue haciendo la jugada. Dice en el versículo 7, llamándolo en secreto, indagó el tiempo de la estrella. Indagó el tiempo, ¿qué dice ahí? Indagó el tiempo de la aparición de la estrella. La estrella apareció en las constelaciones, ahí arriba, el mismo día que Jesús nació. Y dice, bueno, ¿y cuánto tiempo es? Ahora lo vamos a ver. Versículo 9. Dice que se lo hicieron saber. Y dice, bueno, pues entonces ir a buscar niños. Y cuando lo encontré, dice, decídmelo quién es para que yo también vaya y lo adore. Bendito. Decidme quién es para que yo también vaya y lo adore. La maldad, ¿no? Hoy hay gente en las iglesias diciendo que adora a Dios.
Había un hermano que iba a la cárcel a predicar y le decía allá a los presos, decía, os voy a decir una cosa, los malos estáis aquí en la cárcel, pero los muy malos están todos allá afuera y tienen todos trajes de chaqueta y corbata, le decía. Hay que tener cuidado, porque hay gente que dice que adora a Dios, pero está también indagando a ver quién es el que le está haciendo sombra y por dónde van las movidas, porque aquí no quiere que se levante más nadie que él, que ellos y mi santa iglesia, mi santa denominación, mi santa doctrina y mi santa revelación. Cuando aquí santo no más que uno. Y él le revela las cosas a quien él quiere, porque las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Pero las reveladas dice que son para su pueblo. Yo no quiero estar reuniéndome con Herodes en la oscuridad para decirle lo que Dios me ha revelado a mí. Porque Herodes me diga, no, tú dímelo que es que yo también me voy a convertir en un adorador. No, amigo mío. Cuando tú te has enterado que Dios ha bendecido a este hermanito, a ti se te ha levantado la ceja porque a ti Dios no te está bendiciendo igual. Así que no te alinee conmigo porque yo por allí no voy. Ustedes están entendiendo, ¿no? Tú no eres sencillo y sencilla como al Señor le agrada. Hay que tener todo ese discernimiento. Los sabios de Oriente se dan cuenta de la película rápido. Y mira, dice, bueno, averigüe quién es el niño para que yo vaya, para que yo lo adore. Dice, y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí que la estrella que habían visto en el Oriente iba delante de ellos. Oye eso. Hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. La estrella ya lo guió en el mismo Belén, allí mismo, y lo llevó. Ya Jesús no estaba en un pesebre, estaba en la casa. Él lo dice. Versículo 11. Y al entrar en la casa, pero no era en un establo, en un pesebre, no era en un lugar, no, en la casa, dice, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. También le adoraron esta gente. Dice, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. En la cultura de Babilonia, cuando nacía un rey, se le traían esos presentes. Ellos le adoran conforme a la cultura de ellos. Ahora, menciona la Biblia a José ahí. José no estaba ni siquiera en la casa cuando vinieron estos tres señores. Solamente estaba María y estaba el niño. En el versículo 11. Y dice, en el versículo 12, pero siendo avisado por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. No se alinearon con los herodianos. Los herodianos están en la obra, gobernando la obra y al pueblo. Y cuando indagan en las escrituras que dicen, dime qué es lo que dice la Biblia o revélame esto, no es con el propósito de servir a Dios, es con otro propósito. Y es que su reino carnal, donde tiene el control de todo el pueblo, no se acabe. Y todas esas cosas nosotros las tenemos que tener en mente. Porque eso es lo que obstruye o usa el enemigo para obstruir la obra de Dios en la cual hay un proyecto. Mira, en todo propósito que Dios meta en tu vida y en la mía, ¿vale? Tenemos como iglesia un solo propósito, no en los propósitos, no, un solo propósito. Todos tenemos que caminar hacia ese mismo propósito. ¿Cómo vamos a distinguir que tú estás en el propósito y yo también? Cuando tu vida y la mía lo que busca es que Dios sea glorificado. Amén. Pero si es glorificado el hombre, si son glorificadas las formas, las maneras, las doctrinas, las iglesias, el esto, lo otro, donde lo que está envuelto en la carne, ese no es el proyecto de Dios. Por eso es que Dios vio el corazón de Herodes y dice, no, este no adora a mi hijo. Me traigo a 3 de Babilonia que han escuchado la profecía de Daniel y estos 3 van a adorar a mi hijo. Y a los 2 años, estos 3 señores se entraron en la casa y se arrodillaron y adoraron al rey de Israel, a Cristo el Señor. Y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Y ahora, de ahí en adelante, vemos que cuando Herodes, ya vamos a dejar ahí, ¿vale? Herodes se ve que es burlado por estos hombres porque se van y no le dan cuenta de nada. Que eso es otra cosa que tristemente también las hay. Que nos creemos dueños de la obra y cuando nadie nos da cuenta a nosotros y la gente está actuando porque tiene otros criterios, pues nos encolerizamos. Como si las vidas fueran nuestras. Y si las vidas son de alguien, digo yo que serán de Dios, que para eso es el que las ha comprado. Amén. Dice que él entonces mandó a Belén, por decreto, y dice que mató a todos los niños menores
De 2 años. ¿Por qué? Porque él se había reunido con estos hombres y le dijeron, hace 2 años que la estrella apareció y hace 2 años que venimos caminando detrás de ella. O sea que cuando los sabios de Oriente adoraron a Jesús, Jesús tenía 2 años. Y si sigues leyendo por ahí para abajo te das cuenta que otro ángel del Señor, mira cómo Dios no va a permitir que su obra se detenga, se le revela otra vez a José en sueño y le dice, coja a María y el niño y huye a Egipto, porque Herodes se está levantando para matar al niño. Y salen de Belén y van camino a Egipto. Y cuando Herodes llega con su séquito a Belén, mata a todos los niños menores de 2 años y Jesús ya Dios la había sacado. El diablo siempre va a perseguir el proyecto de Dios, siempre. Y Dios siempre va a sacar una salida alternativa. Está en Egipto hasta que muere Herodes y cuando va a volver le dice otra vez el mismo ángel del Señor, no, ahora no es para Belén porque allí está Herodes. Y se ha levantado su hijo Arquelao, que es una fotocopia de él, para que tú me entiendas, no te vayas para Judea, ahora te vas para Galilea, para tu tierra otra vez, para Nazaret. Y por eso es que Jesús se crió en Nazaret, que es en el norte de Israel, en Galilea. Por eso es que le decían el Galileo y el Nazareno, porque Jesús se crió en Nazaret. ¿De acuerdo? Así que eso es una cosa, y otra cosa es Melchor, Gaspar, Baltasar, los belenes, los turrones, las bolas de Navidad, los árboles y toda la película que nos han vendido. Amén. Amén. Padre, te damos gracias en esta bendita hora, Señor. Yo te doy gracias por tu infinito amor, por tu gracia, por tu misericordia, Dios mío, por cada hermano aquí presente, Dios mío, por los que hayan de venir. Que tú en esta hora, Dios mío, nos edifique. Gracias, Señor, porque el escudriñar tu escritura, Señor, nos hacen bien, Señor, nos bendicen, Señor, nos aclara la visión, Padre. Vemos siempre como el enemigo se levanta en contra de lo que tú tienes establecido, Dios mío. Y yo te ruego, Dios mío, que muchas almas vengan a los pies de Jesucristo escuchando este relato, Dios mío, y entendiendo que el sacrificio perfecto de la cruz es lo que nos hace a nosotros verdaderamente nacer de nuevo, Padre. El milagro de tú encarnarte, Dios mío, síguelo haciendo con cada pecador que tú lleves al arrepentimiento, Señor. Te doy gracias en esta hora, Dios mío, salimos de este lugar, pero no de tu presencia. Bendícenos con tu amor, la gracia de Cristo, Dios mío, y la comunión de tu Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y el pueblo dice, Amén. Gloria a Dios.